Gracias, Ro. No apoyaba nada de la cultura que vivimos hoy. Vamos a recordar que es un hombre que empieza a vivir su edad adulta en la posguerra. Posguerra de la Segunda Guerra Mundial. No de la primera, que fue tremenda, fue una guerra de trincheras, muy descarnada, pero en la Segunda Guerra Mundial teníamos medios de comunicación mucho más, podemos decir, de alto alcance, al igual que el armamento. Por lo tanto, la Segunda Guerra Mundial fue la que definió nuestro futuro hasta ahora en relación a las posibles guerras de destrucción masiva, ¿no? Con las bombas atómicas en ese momento y después, bueno, con lo que tiene que ver con la energía nuclear hasta el día de hoy y que, bueno, estamos todos un poquito amedrentaditos o por lo menos ahí asustados. Esa cara que ustedes ven de poeta maldito es la de Charles Bukowski. ¿Quién es Charles Bukowski? Yo estoy segura que lo has sentido nombrar, que al menos lo has escuchado por ahí en alguna película, en la literatura norteamericana. Él nació al norte, en un pueblito con un nombre que no nos importa, al norte de Frankfurt, ¿no? En 1920, un 16 de agosto como hoy. Un chico que tuvo una infancia tremenda. En 1923, ustedes recordarán, empieza en Alemania una crisis económica tremenda, que de alguna manera también va a derivar después en lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial, con muchos años después, ¿no? Esto Roxana lo sabe, lo puede contar, con una hiperinflación tremenda, que también fue después, pero Alemania la pasó muy mal, no es la Alemania que conocemos ahora, que se levantó rapidísimo, pero en su momento... Había sido castigada por la Sociedad de Naciones a pagar los daños de la guerra. Exactamente, o sea, una Alemania que ya venía como, ¿no? Entonces, muy mal. El alemán ya con esta idiosincrasia, se quiere, en aquel momento, empezando el siglo XX, donde no era que se sentían, pero se gestaba una cuestión de raza superior o de etnia superior, que por lo menos se hablaba en los popularismos o en los nacionalismos que se empezaron a gestar en el siglo XX, cae en la pobreza absoluta. Su padre, que era un hombre muy violento, muy apático, muy cruel, tiene y se ve en la obligación de mudarse y de emigrar acá, a América. Se van a los Estados Unidos, pasan de vivir de un pueblito al norte de Frankfurt a Los Ángeles, Hollywood. Imagínate el cambio. Por supuesto que se sentía superior al resto de sus conciudadanos, porque en Europa en aquel momento todavía se miraba muy de menos, sobre todo los ingleses, a los norteamericanos. Los miraban como, ¿viste? Como de menos, como los yanquis ordinarios, ¿viste? Los miraban desde arriba. Con una ¿no? superioridad Una cosa, importante, culturalmente hablando. Y a ver, y tiene una razón de ser. Los norteamericanos, no se enojen, los estadounidenses, se tienen que comparar, ¿no?, con los otros movimientos. Era el poeta sucio, como le decían. Un chico que su padre le propinaba palizas desde muy chiquito, sin ningún problema, en el tercero de 6. Para peor de su situación, bueno, se muere el padre cuando es joven, se muere la madre cuando es muy joven también. Ay, no. Cuando empieza la adolescencia, que el padre lo inscribe en un instituto superior, nadie entiende por qué, porque era sumamente tacaño, se llena de acné, pero de un acné imposible de solventar, o sea, de zafar en aquel entonces. Tanto que le pinchaban la cara con agujas porque al papá le daba vergüenza a su hijo. No. O sea, que tiene toda la cara marcada, era una especie de monstruo. Y sufrió, por supuesto, bullying en el colegio secundario. Imagínate en Hollywood en esa época, que ya empezaba toda la onda del sueño americano, ¿no? Claro, de alguna manera, y donde era importante, bueno, todos se mostraban, era muy importante la apariencia en Norteamérica, por lo menos que estaba yendo bien, que había salido beneficiada de las guerras. Un hombre dado a los excesos, al alcohol, al sexo. Dicen que cuando se murió su padre, lejos de llorar, fue a la casa, porque no le avisó cuando se murió la madre que se quedaba impávida cada vez que le daban una paliza, fue a la casa y se mandó una orgía en la casa, o sea, una fiesta con un montón de chicas. En lugar de llorar al padre, celebró la muerte de su padre, así, de la manera más exacerbada. Insisto, él es el precursor del realismo sucio. ¿Por qué el realismo sucio? Porque en realidad es el que empieza a abrir la idea, más allá de los poetas románticos, de lo que estábamos viviendo en el caos del siglo XX, con 2 guerras mundiales. Ustedes imagínense, 2 guerras mundiales. Era el caos, la devastación, el Armagedón permanente, el fin del mundo. Y de una manera monstruosa, porque lo que se vivió en la guerra mundial, la segunda, fue espantoso. La cantidad. En Europa no habían varones, no habían hombres. En los Estados Unidos tampoco, porque se iban y no volvían. Entonces las mujeres fueron las que sacaron adelante, obviamente, a Europa en ese entonces. Bueno, la cosa es que él
nunca, nunca, nunca visitó los sitios literarios, los sitios intelectuales, al contrario, iba por la margen. Es uno de los primeros poetas de los que se habla que era el que realmente sufría para poder escribir. Era narrador, periodista, trabajó muchos años en el Correo. Cuando lo llamaron para alistarse en la guerra, dijo: yo no voy a ir porque no va con mi filosofía. ¿Sabes cómo lo sacaron los yanquis? Vino el tío Sam y le dijo: ¿Qué pasó? Claro. Entonces, bueno, le hicieron un análisis nada, psicológico, no entró, no hubo manera, pero lo persiguieron hasta que tenía que avisar incluso si se iba de la casa o de la residencia donde vivía. Comenzó a vivir una vida muy errática, de pensión en pensión, de suburbio en suburbio, muy mal económicamente y criticando sobre todo esta forma de vida en la que se creía que lo material no solventaba algo, sobre todo en la parte de Norteamérica, que es donde se desarrolla, al contrario del espacio donde él venía de alguna manera también, el capitalismo furioso en el siglo XX, al revés del comunismo con el que ellos lindaban un poco, ¿no? De alguna manera. Lo cierto es que él se dedica o es uno de los máximos representantes del nihilismo. ¿Alguien sabe lo que significa nihilismo, la corriente filosófica del nihilismo? El nihilismo es lo que conduce a pensar que todo se reduce a nada. Vos dirás: ¡oh, qué bajón este flaco! Pero era lo que se respiraba y lo que se veía. Te tiran una bomba atómica que te destruye un pueblo, o sea, así. Entonces decía: no, nos reducimos a nada. ¿Para qué tener cosas? Para que ni siquiera era estoico. ¿Para qué ser como que nada altruista? valía la pena? Nada valía la pena. Del polvo venimos, al polvo vamos, la vida se pasa así rapidísimo. Bueno, ni siquiera te digo vivamos el hoy. Era un chico que, al haber sido tan monstruoso en su físico, en su aspecto físico, pocas veces tuvo relaciones íntimas con una mujer. De hecho, creo que tuvo cuando era muy grande con una prostituta. Y después, con el tiempo, conoce a una chica por carta, ¿no? Y esta chica era muy joven, no era nada agraciada, pero tenía un problema en las vértebras, no tenía miedo de quedarse solterona en aquella época. Y Bukowski, en una noche de alcohol, le dice: bueno, casémonos. Total, no era linda, no le gustaba. Él dijo: la verdad que no me gusta nada. Pero se casó. Ella trató de alguna manera encarrilarlo en la vida, no pudo, porque él vivía de los excesos. Y él decía: la verdad es que si me voy a morir, si venimos de la nada y a la nada nos vamos, digamos, era un Gramsci de esta época, podemos decirlo de alguna manera. Y a pesar de que todo su relato es bastante minimalista, es decir, con pocos recursos, si se quiere, desde el punto de vista, yo podría decir lírico, es extremadamente profundo, extremadamente profundo. Sus problemas de alcoholismo, por supuesto, lo llevaron a vivir en la pobreza. Y sin embargo, cuando escribe Cartero, porque él fue empleado de correos muchos años, hasta que lo corrieron, porque claro, se dedicaba a escribir, no iba, era un artista, era un desastre, flaco, no iba nunca. Muchos dijeron: este es comunista. Escribía en un diario columnas de sexo explícito, ¿no? Pseudo pornográficas. Tanto así que lo corrieron, lo buscaron, lo fueron a buscar, lo fue a buscar el FBI. Y finalmente lo echan después de tantos años. Y escribe con la contratación de una persona, tuvo un par de golpes de suerte, porque no hay pícaro sin suerte, de un hombre que lo admiraba, porque ya se empezaba a escuchar de Bukowski, ¿no? En la margen. A decir: che, este poeta maldito, este poeta que no le importa nada. Era muy gracioso, muy ocurrente, hacía stand-ups permanentemente en aquel entonces. Lo contrataban los varones, lo contrataban las mujeres para escucharlo. Iba a distintos bares y empieza a tener eco. Él se muere en el 90 y pico. Y a pesar de detestar y de hablar de sus valores y de sus principios austeros, ¿no? Por este nihilismo a que él sigue, donde nada vale la pena, termina viviendo en una tremenda casa en Hollywood con un montón de dinero. Muere de leucemia, ya no podía, la verdad es que su cuerpo resistió bastante para la masa que le había dado a lo largo de los años, porque tomaba alcohol como un cosaco, nada más. O sea, pero como que nada valía la pena, pero tampoco se privó de cosas. Pero al final, porque le llega el éxito. Él escribe Cartero, lo escribe en un mes. Cuando viene un chico y le dice: che, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar $100 de por vida. Largué el correo y venía a escribir. Dijo: bueno, tengo dos opciones. O vivo infeliz y con 3 intentos de suicidio. O vivo infeliz toda la vida en el correo o me muero de hambre. Bueno, me muero de hambre. Y se fue a escribir por $100. Después empezó a atraer a todo el mundo del cine que realmente le gustaba su obra. Entre esos aparece Sean Penn. Hoy es el cumpleaños de Madonna también. Sí. Hoy María Ciccone cumple años también. Y lo conoce a Bukowski
justamente cuando está casada con Sean Penn. Sean Penn se ofreció gratis a hacer una de las películas Mirá. de Bukowski. Finalmente Bukowski se va por otro lado, hace un cameo y ahí es donde empieza a vivir con dinero y empieza a vivir la vida bien. Pero, sin embargo, ¿por qué yo recomiendo esta lectura y por qué hoy me centré en Charles Bukowski? Porque él habla de momentos complejos. Él vive en un momento de guerra, de post-crisis, de posguerra. Un exiliado, un maltratado por su familia. Me parece que es un hombre interesantísimo para leer porque habla en primera persona, despojado de todo mito. Si bien era bastante exacerbado su papel, incluso a veces hablaba y decía que era pronazi, pero era todo mentira, era un provocador nato. Es un hombre para leer porque tiene una prosa y además una poesía realmente límpida, quizá un poco oscura, pero no por eso menos fuera de la realidad. Es un literato del que no podemos zafar si queremos comprender por lo menos un poco más la redondez de la realidad. Maravilloso, Así maravilloso. que Charles Bukowski. Mirá, Ahí está, perdón, ahí está, ver teníamos las placas, plaquitas. me habían hecho. Bueno, ¿qué Mirá decía? qué buenas placas. No, eran buenísimas. Si eres un fracasado, es muy probable que seas un excelente escritor. Ahí ya se estaba riendo el sistema, ¿no? Sí. Olvídate, claro, sos bueno y no. No, ¿por qué? ¿Odias a las personas? Le preguntaron. No, no las odio. Solo me siento mejor cuando no están cerca. Eso le pasa a cada vez más gente acá, ¿no? Digamos, claro. Y además, ¿por qué lo recomiendo? Porque fue un poeta, fue un hombre que aprendió a vivir de la soledad. Y la soledad le costó la idea de querer suicidarse varias veces. No es fácil vivir con la soledad. Y estamos en una sociedad que nos lleva cada vez más a vivir solos. Vos vas Sí. al psicólogo y decís, vos tenés que estar contento con vos mismo. No importa el otro. Porque es cierto, porque el otro te suele decepcionar. Pero de cualquier Pero no es manera... así la vida, uno es un ser social. Exactamente. Claro. La otra placa dice... A ver. Mira, esta es muy buena. Esta es muy... no por triste es menos real. Por supuesto que es posible amar a otra persona, si no la conoces demasiado. Qué buen mozo que está en esa foto. No, terminó siendo... Yo te voy a decir algo. Sí. Pasó de no tener ni una sola mujer, se casó 3 veces, a que la última, que era súper joven y divina, y lo ayudaron porque las que lo sacaron Y la que adelante, lo ¿sabés cuidó quiénes cuando fueron? se estaba Y la que lo agonizando. cuidó cuando estaba Sí. muriendo fueron las minas. Al final el padre, que tanto lo detestaba, fue el que le salvó la vida cuando necesitó una transfusión porque tenía Mira. un tipo de sangre rarísimo. Bueno, lo cierto es que, no sé qué está diciendo. Bueno, se convirtió en un mujeriego tremendo. Ah, eso, porque era muy buen Tremendo. mozo. Se al había último. adquirido una cosa así tipo mítica. Entonces las mujeres se morían porque además estaba alcanzado por la fama. Tuvo Claro. muchísimas. ¿Cuántas minas que tengo? ¿Cuántas minas que tengo? Tremendo. Bueno, muy lindo. Ah, Ay, tenés